Les presento a Ingrid Azumasa y Julio Andrade. Su proyecto es sobre el proceso de producción de plantas híbridas obtenidas de Solanum tuberosum papa, Solanum lycopersicum tomate, mediante la fusión de protoplastos. Problemática. El fin es abordar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola frente al crecimiento poblacional. Mediante la hibridación entre Solanum tuberosum y Solanum lycopersicum, se pretende desarrollar nuevas variedades de cultivos con mayor producción y mejorar atributos nutricionales. Objetivo general: optimizar diferentes protocolos para la hibridación de protoplastos de Solanum tuberosum papa y Solanum lycopersicum tomate para su futura propagación. Objetivos específicos: 1. Generar plántulas óptimas de Solanum tuberosum y Solanum lycopersicum a través de cultivo in vitro. 2. Probar diferentes tratamientos para la fusión de protoplastos a través de distintas concentraciones de polietilenglicol (PEG) y diferentes pH. 3. Evaluar el número de híbridos obtenidos mediante análisis citogenéticos para determinar el mejor tratamiento. Solanum tuberosum es originaria de la región andina de América del Sur. Ha sido cultivada por más de 7.000 años. La papa radica en una fuente rica en carbohidratos, vitaminas y minerales. Además, tiene gran diversidad genética capaz de adaptarse a diferentes climas y suelos. Taxonomía de la papa. Tenemos reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Solanales, familia Solanaceae, género Solanum, especie Solanum tuberosum, Solanum lycopersicum. Es originario de Latinoamérica en regiones andinas. Fue domesticado por los pueblos mesoamericanos y posterior difundido por todo el mundo tras la colonización. El tomate contiene licopeno, así como vitaminas A y C. Taxonomía del tomate. Tenemos reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Solanales, familia Solanaceae, género Solanum, especie Solanum lycopersicum. Fusión de protoplastos. Es una técnica que combina dos o más protoplastos, células vegetales, a los que se les elimina la pared celular mediante el uso de enzimas como celulasas y pegminasas, lo que facilita su manipulación y fusión. Este proceso se realiza el aislamiento de protoplastos, donde las células vegetales de las especies de interés se incuban en una solución de celulasas para digerir las paredes celulares y liberar los protoplastos. Luego, se induce la fusión de los protoplastos aislados al mezclarlos en una solución de fusión compuesta por polietilenglicol (PEG), cloruro de calcio, cloruro de potasio, nitrato de calcio y manitol. Estos agentes desestabilizan las membranas plasmáticas, promoviendo la fusión de los protoplastos. Metodología. El material se obtuvo de la empresa Neoforest, donde se realizó el cultivo in vitro y plantas de invernadero. Para el cultivo in vitro, en la siembra de la papa, se utilizó las yemas brotadas del tubérculo. En cambio, en la siembra del tomate, se utilizó sus semillas. Se desinfectó con fungicida 7 minutos, cloro al 30%, 8 minutos, etanol al 70% en 8 minutos.
y se introdujo dentro de una cama de flujo laminar. Estas plántulas se mantuvieron en un medio de cultivo Murashige y Shock MS y se incubaron en condiciones de fotoperiodo de 14 horas de luz por 10 horas de oscuridad, intensidad lumínica de 1600 lúmenes y temperatura de 26 mayor o menor a 2 grados centígrados. Preparación de extracción de protoplastos en plantas de invernadero. Se tenían hojas de aproximadamente 3 meses de edad y una longitud de unos 30 centímetros. Se seleccionaron cuidadosamente hojas grandes y sanas, asegurando que estuvieran en perfectas condiciones la extracción. Selección de tejido foliar de Solanum tuberosum y Solanum lycopersicum. Plantas de invernadero. Se seleccionó hojas jóvenes y sanas de la zona media de la planta y se extrajeron. Posteriormente se colocaron 10 gramos del tejido foliar de Solanum tuberosum y de Solanum lycopersicum. Posteriormente, el tejido foliar se colocó en frascos estériles. Plantas in vitro. Se seleccionó todas las hojas jóvenes y sanas, al ser estas más pequeñas. Se pesaron 10 gramos del tejido foliar de Solanum tuberosum y de Solanum lycopersicum, y el tejido foliar se colocaron en frascos estériles. Desinfección de plantas de invernadero. La desinfección del tejido foliar se realizó en 2 etapas: fuera de cámara de flujo y adentro de una cámara de flujo. Desinfección fuera de cámara de flujo. Después de pesar los 10 gramos de tejido foliar, se colocó en un frasco con 50 ml de fungicida durante 5 minutos y se agitó contundentemente y haciendo movimientos en forma de 8. Pasados los 5 minutos se realizaron 3 lavados con agua destilada estéril para eliminar los residuos del fungicida. Desinfección dentro de cámara de flujo. Primero se desinfectó y se introdujo todos los materiales que vamos a utilizar dentro de la cámara de flujo laminar, para posteriormente colocar 50 ml de alcohol al 70% en el frasco con el tejido foliar durante 1 minuto y revolver. Se realizó 3 lavados con agua destilada estéril autoclavada. Realizado este lavado, se agregaron 50 ml de cloro al 30% durante 3 minutos y después se realizaron 3 lavados con agua destilada autoclavada. Para el cultivo in vitro de las hojas de las plantas de los invernaderos, las hojas previamente desinfectadas se cortaron los bordes con el bisturí. Se colocaron en un medio Murashige Cook enriquecido con tiamina y con BAP. Esto se incubó durante 24 horas en oscuridad para que las hojas se adaptaran al medio y se pudiera hacer la extracción posteriormente. Digestión enzimática de plantas in vitro y de plantas de invernadero. Se seleccionó 1 gramo de tejido foliar y se fragmentó con un bisturí en pequeños pedazos. Luego se sumergieron en una solución plasmolizante de manitol al 0.5 molar durante 1 hora. Los fragmentos cortados se colocaron en un tubo Falcon de 25 ml y se les añadieron 10 ml de la solución de extracción compuesta por celulases. Después se le agregaron 10 ml del medio de cultivo líquido Murashige Cook ajustado a un pH de 0.6 y a una temperatura de 27 grados centígrados. Incubación. La mezcla resultante se incubó en una incubadora shaker por 4 horas cubierta a través de papel de aluminio para evitar la exposición a la luz. Para su aislamiento, se centrifuga el sobrenadante a 2000 rpm durante 30 minutos. Y el pellet resultante se reserva 5 ml de medio de cultivo líquido.
Posteriormente se colocó una gota de la suspensión en un portaobjetos y se cubrió con un cubreobjetos. Después se visualizó en un microscopio óptico por 40 y por 100. Para el conteo celular utilizamos la cámara Neubauer, donde se contó el número de protoplastos. Procedimiento para la tinción de protoplastos con azul de metileno. Los protoplastos obtenidos se tomó una muestra de 100 microlitros y se agregó en un tubo Eppendorf de 2 ml. Después se añadió 100 microlitros de azul de metileno a la suspensión de protoplastos y se dejó incubar por 5 minutos. Pasado ese tiempo, se colocó una gota en un portaobjetos y se cubrió con un cubreobjetos y se observó en un microscopio óptico. Fusión de protoplastos de Solanum tuberosum y Solanum lycopersicum. Se utilizó un diseño factorial de 2x2+1 para evaluar los tratamientos con respecto a la hibridación somática. Los tratamientos incluyeron concentraciones de polietilenglicol al 40% y al 50%, con un pH ajustado del 8 y del 9, además de un grupo de control de agua destilada. Los protoplastos aislados de ambas especies se mezclaron y se depositaron en tubos Eppendorf de 2 ml. Se añadió 200 microlitros de medio de cultivo líquido con el polietilenglicol, cloruro de calcio al 2%, cloruro de potasio al 2.5%, nitrato de calcio del 0.1 molar y mannitol al 0.3 molar, ajustado a un pH del 8 al 9. Se homogenizó la muestra y se incubó en una incubadora shaker del 5 a 10 días a 27 grados centígrados. Observación. Pasado el tiempo de incubación, se realizó la misma tinción de azul de metileno para las células fusionadas y se observaron bajo un microscopio óptico de por 40 y por 100. Obtención de regenerantes. Las células se colocaron en un medio Murashige Scoop de callo con tiamina, AIA y VAP. Posteriormente se cultivaron bajo condiciones de luz indirecta y se incubaron a 22 a 24 grados centígrados. Análisis cromosómico. Se colocaron 100 microlitros de células fusionadas en tubos Falco. Después se colocaron 100 microlitros de colchicina por 5 horas. Pasado ese tiempo se desechó el sobrenadante y se colocaron 3 horas de solución de Carnol a 4 grados centígrados durante 24 horas. Pasado las 24 horas se desecha el sobrenadante y se aplicaron 2 gotas del reactivo de Chip y se dejaron incubar a 60 grados centígrados por 5 minutos. Luego de pasado ese tiempo se aplicaron 2 gotas de acetocarmín y se dejaron incubar en completa oscuridad por 15 minutos. Y finalmente se observó en el microscopio óptico. Resultados esperados. Al completar el procedimiento de tinción de protoplastos con azul de metileno, se espera la visualización de plantas híbridas con estructuras internas claramente visibles. Esto permite una observación detallada bajo el microscopio óptico y su posterior identificación y descripción. Esta visualización es crucial para confirmar la integridad y la viabilidad de los protoplastos, tanto aislados como fusionados, y finalmente tener la certeza de que haya una fusión. Para la fusión, crear plantas híbridas, se espera obtener la proliferación de células y de diferentes tejidos específicos, resultando en plantas híbridas viables para su masificación. Y para futuras investigaciones, se espera optimizar las técnicas de fusión y de regeneración de protoplastos, así como mejorar la selección y la caracterización de los híbridos como un carácter superior para obtener regenerantes con mejores características. También en un futuro aplicar técnicas moleculares para los estudios, para identificar nuevos marcadores moleculares para que nos faciliten la identificación tanto de la hibridación como de la especificidad de las plantas que vamos a hibridar próximamente. Estas plantas híbridas no solo representan un avance significativo en la biotecnología agrícola, sino también servirán como base para futuras investigaciones,
enfocadas en mejorar y continuar los cultivos y los rasgos genéticos de las plantas, enfocándose en características como resistencia, calidad y producción. A la final, la técnica de fusión de protoplastos es una opción óptima en las situaciones donde los recursos para implementar otras técnicas de ingeniería genética son limitados. Esta metodología permite la obtención de plantas híbridas con características deseadas, ofreciendo una vía accesible para la mejora genética. Sin embargo, es importante destacar que la fusión de protoplastos no es una técnica precisa, y los resultados obtenidos pueden ser impredecibles. A pesar de estas limitaciones, representan una buena alternativa para iniciarse en la mejora genética de las plantas. En últimas instancias, esta técnica emula procesos naturales de recombinación genética que ocurren de manera espontánea en la naturaleza, demostrando cómo los seres humanos replicamos y aprovechamos estos mecanismos biológicos para nuestro beneficio. Muchas gracias.